ASEMI es una asociación de EPS que se creó para representar a las empresas privadas, pero el gobierno maneja cerca de la mitad de estas por las intervenciones. Hay quienes ven que el gremio perdió su razón de ser. Marta. Mónica, buenas noches. Incluso hablamos con un exdirector del gremio que piensa que ASEMI ahora debe dedicarse a hacer estudios sobre el sector, pero sin embargo su actual presidenta piensa que debe seguir existiendo para que la voz del gremio sea escuchada en el nuevo proyecto de reforma a la salud. El gobierno nacional insistirá en presentar ante el Congreso el próximo 20 de julio la reforma a la salud, pese a la incertidumbre que se vive en el sector tras la petición de las EPS Sura Compensar, Salud Bolívar y Caja Copy de retirarse del sistema que aún estudia la Superintendencia de Salud. Inclusive negar esta solicitud. Para socializar este nuevo proyecto está en duda la representatividad de ASEMI, que agrupa a estas 10 EPS, de las cuales cerca de la mitad se encuentran bajo el control del gobierno por estar intervenidas y 3 pidieron su retiro voluntario del sistema. Esto dejaría a ASEMI como vocera de tan solo 3 EPS. Frente al trámite del proyecto de la reforma a la salud y a un gremio que representa los intereses de las EPS, pues ahí va a haber un conflicto. Aunque este gremio lleva más de 2 décadas representando los intereses de las EPS, hay quienes consideran que con el actual panorama, ASEMI debe cambiar su rol. Las agremiadas en ASEMI en buena parte pertenecen al gobierno. Eso cambia completamente el sentido de ser del gremio. Pero ASEMI debe continuar su trayectoria, convirtiéndose posiblemente en una institución dedicada a la investigación. La pregunta es si las EPS intervenidas como Sanitas, Nueva EPS, Famisanar siguen siendo miembros de ASEMI, y ese conflicto que podría haber de intereses que representa a un gremio del sector privado, pero que en este momento está en manos del gobierno. Sin embargo, hay quienes señalan que la intervención de las EPS no le quitan representatividad al gremio, pese a la crisis financiera del sector y en especial de las EPS intervenidas. El hecho de que el gobierno nacional haya intervenido administrativamente los gremios no le quita representatividad a los dueños o accionistas de las empresas, porque no ha habido una expropiación. Para ASEMI, el tener EPS intervenidas no representa conflicto de intereses ni tampoco minimiza la representatividad del gremio en el sector. La participación del gremio y la representatividad del gremio, independientemente de que algunos de sus actores tengan hoy una condición de intervención, pues va dirigida precisamente a cómo se construye una mejor propuesta. Por ahora, el gobierno inició su recorrido por las diferentes regiones del país para socializar lo que será el nuevo proyecto que se presentará en los próximos días para reformar el sistema de salud. Las clínicas y hospitales del país que viven de los giros que les hacen las EPS por los pacientes atendidos tienen deudas pendientes de pago por 16.9 billones de pesos y tienen más fe en los pagos de las que pidieron salir del sistema que en las que están intervenidas. El más reciente informe de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales reveló que la deuda de las EPS ascendió a 16.9 billones de pesos. El 81.1% corresponde a 13 EPS que están en operación y el 18.9% a 16 EPS que ya han sido liquidadas. La mayor deudora es la Nueva EPS con una cartera en mora de 1.4 billones de pesos. Le siguen las liquidadas Medimás con una deuda de más de 669.000 millones, Comeva con 457.000 millones de pesos, ambas con un 100% de cartera en mora. Sanitas con una cartera en mora de 427.000 millones de pesos, Sura con más de 596.000 millones de pesos y la EPS Caja Copy, que pidió recientemente salir del sistema de salud con una deuda de más de 155.000 millones de pesos. En el régimen contributivo, la principal deudora es la Nueva EPS para este grupo de hospitales, con 3.1 billones y 45% de cartera vencida. Y en el régimen subsidiado están Savia Salud, Emsanar y Asmed Salud. En total, las EPS liquidadas han dejado deudas a las clínicas y hospitales por 2,7 billones de pesos. Sin embargo, el gremio del sector asegura que la intención de las EPS Salud Bolívar, Sura y Compensar de salir del sistema no genera mayor preocupación, como sí pasa con algunas entidades ya intervenidas, incluso en proceso de liquidación. Es que ellas mismas han demostrado que tienen unas reservas y que tienen
una solidez para responder. Pero no pasa lo mismo con otras entidades que están en intervención. En ese sentido, el gremio insiste en la que implementación del Fondo de Garantías que permita responder por las deudas de las EPS liquidadas. nosotros le hemos pedido al gobierno que cree un mecanismo, puede ser un fondo de garantía, que responda por las acreencias de esas compañías, porque defraudaron al sector hospitalario. Se espera que en los próximos días la Contraloría revele el informe sobre a qué IPS les hacen primero los giros las entidades prestadoras de salud. Según las cuentas de la Contraloría, de las 26 EPS activas, 15 no cumplen con los indicadores de liquidez y solvencia. El presidente Petro había dicho que sin reforma ellas caerían como un dominó. Famisanar, que es la más endeudada, fue intervenida en septiembre de 2023. Le sigue Sanitas, que fue intervenida esta semana. Luego EMS Sanar, que lleva 11 meses de intervención. Asmet Salud, que fue intervenida en mayo del año pasado. Sura, que pidió su conversión en la reforma a la salud. SOS, que está en plan de recuperación, y otras 10 que acumulan las mayores deudas a médicos y servicios hospitalarios. Aunque la permanencia de estas en el sistema, seguirá contando con los mismos médicos y hospitales que antes de la crisis. Desde la creación de la Ley 100 del 93, que transformó al sistema de salud, se habilitaron más de 200 EPS para gestionar los servicios y administrar los recursos. Muchas de ellas desaparecieron en su momento tras fusionarse con otras entidades, otras por problemas de gestión y algunas por indelicadezas en la administración de los recursos públicos, como el caso de Saludcop, que llegó a tener 5 millones de afiliados y habría sufrido un desfalco por más de 14.000 millones de pesos. En los últimos 5 años y tras nuevas condiciones financieras han sido liquidadas 13 EPS, como Comeva, Café Salud, Cruz Blanca, Salud Vida, Medimás, entre otras 5. En el gobierno Petro se ha ordenado la intervención de otras 6 y promete que no todas llegarán a la liquidación. En cuestión de 26 años han sido liquidadas más de 100 EPS en Colombia. Entonces, ese es un indicador de que la crisis no es nueva, ¿no? No es apelable o no es relacionada con este gobierno. Las recientes intervenciones de las EPS Sanitas y la nueva EPS generaron preocupaciones en pacientes de enfermedades huérfanas, víctimas de los desórdenes administrativos de entidades ya liquidadas. Porque la mayoría venimos de esa extinta Medimás, donde nuestros tratamientos quedaron en el aire, donde muchos de nuestros pacientes murieron esperando un tratamiento, y migramos a Sanitas, a 9PS, a Compensar, a Sura. Pacientes de las EPS recientemente intervenidas admiten que aún es temprano para saber si han sido o no afectados. Siguen las citas, siguen las autorizaciones, está igual, ni a tan pocos días de la intervención, pues no se puede saber si el sistema va a mejorar o a desmejorar. Mientras tanto, otros actores del sistema consideran que debe presentarse otra reforma a la salud en el Congreso para evitar un colapso en el sistema. Debemos manejar de manera inmediata el problema de la atención a los usuarios, garantizándola, y a mediano plazo, después del 20 de julio, la presentación de un nuevo proyecto de ley de reforma que atienda las necesidades, las, ideas de todos los que hacen parte de la prestación del servicio. Todos debemos estar empeñados en sacar adelante una reforma consensuada. Pacientes y médicos aseguran que seguirán siendo los perjudicados en la confrontación entre las EPS y el gobierno si este pretende implementar la reforma por decreto.